mis amados hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Casa. Amén. El día de hoy damos gracias a Dios porque el día de hoy ya es domingo 21 de febrero y nuestro Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Amén. Y el día de hoy quiero compartirte lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del verso 13 al verso 21. Amén. Y es un relato muy hermoso donde se nos narra la alimentación de los 5,000. Amén. Ese hermoso relato, ¿verdad? Donde podemos ver la poderosa mano de Dios obrando en favor de sus hijos. Amén. Obrando en favor de las personas necesitadas. Amén. Y el día de hoy también Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, dice el relato, que tuvo compasión de aquellas personas, ¿verdad?, que estaban ahí, y dice que los sanó. Sanó a todas aquellas personas que estaban enfermas. Amén. Y el día de hoy también nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para sanarte, tiene el poder para restaurarte, tiene el poder para darte esas fuerzas. Tú que estás caído, tú que tal vez sientes que ya todo terminado, déjame te digo que Jesucristo es vida. Amén. Jesucristo es la respuesta a tus problemas. Solamente decide aceptarlo, decide acercarte a Él, creerle, ¿verdad? Sabes que Dios tiene el poder para solucionar tu problema y darte la paz que necesitas el día de hoy. Quiero compartirte este hermoso relato, ¿verdad? Donde vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, dice el relato, que tuvo compasión de los enfermos, de las personas que estaban ahí. Pero sus discípulos, su círculo cercano, ¿verdad?, que estaban con Él, se acercaron a Él, dice el capítulo 14, en el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Los discípulos se preocuparon al ver toda esa multitud. Dice el relato que había niños y había mujeres también, ¿verdad? También había ancianos. Entonces ellos tenían esa preocupación porque ya es de noche, porque ya está cerrado todo, porque no hay que darles de comer. Pero en el versículo 16 podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos. Les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Amén. Ustedes pueden darles de comer. Entonces ellos automáticamente le contestaron a nuestro Señor Jesucristo en el verso 17: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Amén. Ellos contestaron que tenían solamente 5 panes y 2 peces. Y prácticamente le estaban diciendo: Jesús, no podemos sustentar a toda esta multitud con estos panes y con estos peces. Amén. Pero sabemos, ¿verdad?, que matemáticamente hablando es imposible darle de comer a más de 5,000 personas con esa cantidad de comida. Amén. Pero en ese momento estaba el hacedor de milagros. Amén. Estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tenía toda la autoridad y toda la potestad bajo el cielo y sobre la tierra también. Amén. Para poder dar vida y vida en abundancia, para poder dar y saciar el hambre que todas esas personas tenían. Es hermoso, ¿verdad?, ver este relato, porque vemos cómo Jesús los ayudó de una manera espiritual, pero también físicamente. Y es lo que tú y yo también tenemos que hacer. Muchas veces solamente pensamos que podemos ayudar solamente espiritualmente, o solamente pensamos que físicamente podemos ayudar a alguien. Ambas cosas deben ir equilibradas. Amén. Y el día de hoy, estos discípulos, ¿verdad?, podemos ver cómo ellos entendieron realmente que el que estaba ahí era el Dios de milagros. Amén. Muchas veces nos pasa como estos discípulos. Estos discípulos, si analizamos bien el relato más arriba, ellos acababan de ver lo que Jesús había hecho. Dice: oyendo Jesús, se apartó de allí y en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Amén. Había gente enferma y Jesús los sanó. Esos discípulos acababan de ver milagros. Acababan de ver personas paralíticas levantarse,
ciegos que volvían a ver, personas de distintas enfermedades habían sido sanadas y ellos no podían entender en ese momento que esos panes podían ser multiplicados, ni por la mente les pasaba tal vez. Y muchas veces a ti y a mí nos pasa eso. Nos enfrentamos a una situación muy difícil y se nos olvida que el que está ahí es el Dios de milagros, amén, que es nuestro Padre Celestial y que si le clamamos a Él, Él nos va a contestar, porque muchas veces limitamos, ¿verdad? Y eso no debe ser, muchas veces limitamos a Dios cuando eso no debe suceder. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios ilimitado, amén, Él puede hacer cualquier cosa, amén, puede perdonar tus pecados, puede sanarte y también puede darte de comer. Amén. Pastor, pero también si yo le pido por mi negocio, también por tu negocio. Si le pido por mi mascota, también por tu mascota. Amén. Dios puede hacer lo imposible. Amén. Lo que para ti parece imposible, Dios lo puede hacer. Amén. Y el día de hoy, estas personas, ¿verdad? Por medio del relato, podemos analizar que pudieron ver la gloria de Dios. Dice el relato bíblico que después de que ellos pues estaban diciendo que no podían, querían correr a la gente primero, despedirla, después dijeron, bueno, nada más tenemos 5 panes y 2 peces, ¿qué podemos hacer con esto? Jesús les dijo, tráenmelos acá, tráiganlos. Y dice el verso 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Amén. Esas personas, amén, que no sabían qué hacer con toda esa multitud de gente, ahora estaban yendo a llevarles los panes y los peces ya multiplicados. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Muchas veces tú y yo somos esas personas que dudamos, que no vemos cómo poder solucionar el problema y Dios mismo nos usa a nosotros para ser de bendición para otros, amén, para darnos cuenta que el tiempo de los milagros no ha pasado, amén. Jesús bendijo esos panes y esos peces, fueron puestos en las manos correctas y sucedió el milagro, amén. El día de hoy también, ese problema que tú tienes, esa preocupación, esas pequeñas fuerzas que tal vez pienses que ya no puedes hacer nada, yo te invito a que las pongas en las manos correctas, en las manos del Dios Todopoderoso, el cual puede hacer grandes cosas y milagros sobrenaturales, amén. Y es que hay cosas que no se van a resolver en lo natural, en lo normal, sino hay cosas que se van a solucionar solamente en lo sobrenatural, amén. Y aquí vemos lo que sucedió, amén. Hay veces que tú y yo vemos el problema, vemos la circunstancia muy difícil y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer con esta situación que se me está presentando? Pero yo te invito a que le creas al Señor, amén. Nuestra lógica nos dice que 5 peces y 2 panes da igual a 7 porciones, dándoles a 5 personas peces y a otras personas, y a 2 personas panes. Son para 7 personas prácticamente nada más, amén. Pero para Dios 5 panes y 2 peces es abundancia, amén. Y sobra todavía. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ese es el Dios al que servimos. Pero déjame te digo que en tu proceso, ¿verdad? Donde ya le creíste a Dios, donde ya le llevaste ese problema, donde ya le llevaste esa angustia, ese proyecto, esa preocupación, eso que tienes ahí, esa deuda, no sé, se la presentas al Señor. Yo te invito a que te mantengas firmes, a que nos mantengamos realmente creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Porque muchas veces llega a nosotros el temor, llega a nosotros la duda y ya nos acercamos al Señor, ya le presentamos nuestra petición, ya pusimos los panes, pusimos los peces y todavía tal vez podemos estar dudando, pensando, pero ¿será que sí se va a hacer? ¿Y si no se hace? ¿Y si no sale? ¿Y si me borran? ¿O si me saltean? ¿Qué va a pasar? No permitamos que eso llegue a nuestra mente. Claro que como humanos va a llegar. Pero yo te invito a que te fortalezcas en el Señor, amén. A que te rodees de gente positiva, amén. Gente que le cree a Dios.
Júntate, con gente que sea protagonista de milagros, no personas que solamente sean espectadores de milagros, porque los espectadores solamente están así. No creo que se multiplique. No le va a alcanzar ni a la mitad, ni para los 12 discípulos le va a alcanzar. Pero la gente que es protagonista, ver, la que está ahí, ella lleva los panes, ella lleva los peces. Yo no sé de dónde consiguieron las cestas, pero ahí estaban también las cestas. Amén. Al momento de que empezaron a recoger, dice el Señor, que recogieron cestas, amén. Hubo en abundancia, salió todo ahí, amén, gloria al Señor. Y yo no sé si más adelante alguien dijo, bueno, pues yo acá traigo salsa, amén, yo acá traigo agua, y se hizo la comida en el nombre del Señor. Es que de eso se trata. Júntate con personas que sean protagonistas de milagros, amén, personas que compartan tu fe, no personas que te hagan dudar en lo que has creído, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es que de eso se trata. Tenemos que hacer la diferencia, amén. Y es que la diferencia que hay en los recursos no es la cantidad, sino es en las manos de quien están, amén. Aquella persona, tu vecino puede tener 5 y tú también puedes tener 5, pero si tú los pones en las manos de Dios, déjame te digo que te va a sobrar, amén. Va a haber abundancia porque le has creído al Dios de milagros, amén. Tenemos que entender entonces que tenemos que estar seguros de lo que estamos pidiendo, creerle a nuestro Dios, y ya decidimos poner nuestros problemas, nuestras complicaciones en las manos del Señor, el Señor hará el milagro, amén. Tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, amén. Recuerda que hay cosas que no se van a resolver en el terreno natural, sino se van a resolver en el terreno sobrenatural, amén. Y para lo natural, para lo normal, estamos nosotros, amén. Para ir y tocar puertas, vamos nosotros. Para firmar papeles, vamos nosotros. Para formarnos en esas grandes filas, vamos nosotros. Amén. De lo demás, Dios se encarga. Amén. Nosotros vamos a cuidarnos aquí en la tierra. Si nos dicen, venga mañana, vamos mañana. Que venga tal día, voy tal día. Amén. De lo demás, Dios se va a encargar de esas cosas sobrenaturales, de los milagros. Dios se encarga. Solamente tú acude al Señor y llévale tus peces, llévale los panes, llévale esa complicación, lleva a tu familia, amén. Él la va a bendecir, Él va a bendecir tu trabajo, tu negocio, Él va a bendecir tus finanzas, tus vehículos, tus propiedades. Créele al Señor, amén. Solamente créele y verás la gloria de Dios, amén. Estos discípulos dijeron, ahí están los panes, ahí están los peces. El Señor dice que oró y los bendijo y llegó el milagro, amén. Entonces, traigamos al Señor nuestros proyectos, nuestros planes, y vamos a ver cómo Él los va a bendecir, amén. Cuando Dios decide bendecirnos, lo hace en abundancia, amén. Y no hay nadie que pueda impedirlo. Recuerda, cuando Dios decide ya bendecirte, no hay nadie que lo impida, amén. Va a haber complicaciones, de repente se va a quedar por ahí atorada la bendición, pero no te preocupes, amén. Que desde el primer día que tú has clamado y has decidido humillar tu corazón y creerle al Dios Todopoderoso, esa bendición ya está ahí, amén. Y Dios te va a dar las fuerzas para poder ser paciente y veremos la gloria de Dios, amén. Mateo 14:20 nos dice, y comieron todos. No dice que nada más unos cuantos, comieron todos y se saciaron. Aleluya. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. 12 cestas llenas. Como te dije hace rato, yo no creo que tenían las 12 cestas ahí también los discípulos, yo no lo creo. Lo que sí creo es que esas cestas se llenaron de pedazos que sobraron, amén, de personas que estaban ahí y dijeron, bueno, aquí hay unas cestas, vamos a llenarlas también porque es bendición. Y cuando Dios te da, por ahí dicen que que cuando Dios bendice, hasta los costales presta. Pero yo no creo que los costales los preste, te los regala, amén. Dios te da en abundancia, solamente hay que creerle, amén. Hay que buscar primeramente su reino, su justicia. Estas personas habían escuchado la palabra de Dios. Estaban ahí escuchando todo el día a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo tuvo compasión de ellos y no se iban.
No se iban, ¿por qué? Porque ellos sabían que ahí estaba el dador de milagros, amén. Y Jesús los sanó. Y los discípulos querían despedirlo, pero Jesús sabía que también había una necesidad física y el Señor suplió. El día de hoy, si tienes una necesidad espiritual, recuerda que Jesucristo puede ayudarte, amén. Recuerda que Él te da las fuerzas, te da lo necesario para salir adelante. Y si necesitas también un milagro, el Señor lo va a hacer en tu vida, amén. Donde no había nada, o donde había poco, Dios hizo mucho, hizo que sobrara, amén. Los mismos discípulos, mis amados hermanos, que querían despedir a las personas, dense cuenta, los mismos discípulos que pensaban que era imposible darle de comer a tantas personas y lo más fácil era mándalos a su casa, nos quitamos la responsabilidad y así mira, nos quedamos tranquilos, tal vez ahí tenían los panes y ahí tenían los peces y después nos los comemos entre todos. Pues esos mismos discípulos, yo sé que ahí hubo alguien que dijo no, vamos a llevárselos al maestro y el maestro sabrá qué hacer, amén. Cuando tú y yo ya no sepamos qué hacer con esos problemas, con esas complicaciones, preséntaselas delante del maestro, ¿verdad? Y verás lo que él va a hacer. Verás cómo él va a tomar en sus manos ese problema, esa complicación, esa enfermedad. Amén. Va a rogar al Padre y el milagro será hecho. Amén. Esas mismas personas que querían despedir a esa multitud fueron las mismas personas que empezaron a repartir y fueron de bendición para mucha gente. Y recogieron esas cestas también. Mi hermano, Dios quiere darte mucho más que unos peces y unos panes. Quiere darte en abundancia. Solamente créele al Dios Todopoderoso. Amén. Y serás de bendición para muchas personas. Amén. Recuerda, el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, por los siglos de los siglos. Y yo le creo, amén. Y yo sé que tú también le crees. Así que acerquémonos confiadamente delante de nuestro Padre Celestial y Él hará cosas sorprendentes en la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Ánimo, amén. Lo que tengas en tus manos, ponlo delante del Señor. No permitas que esos pensamientos, amén, que no son de Dios, lleguen a tu mente y te digan, ay, pero ¿cómo le vas a presentar eso a Dios y Dios ni se va a acordar de eso? Claro que sí, Dios hace memoria de todo lo que has hecho por su obra. Dios hace memoria de todos los sacrificios que has hecho, amén. Y Jehová te va a mandar ayuda directamente desde el santuario, amén. Dios te bendiga, que tengan un excelente domingo. Les mandamos un abrazo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos.